Gloria al Señor. Gloria al Señor. Ok, gloria a Dios. Muy bien, muy bien. Está correcto. Aleluya, gloria a Dios. Gloria al Señor. Te damos gracias, Señor, por este tiempo. Vamos a orar, vamos a irnos preparando para tener este devocional. Ya estamos en Facebook también, estamos conectados. Está la gente, los hermanos conectándose también en Zoom. Cada uno va a ir entrando conforme vayan pudiendo. Son las 7:31 de la noche. Vamos a estar compartiendo otra enseñanza doctrinal en esta noche. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude para poder enseñar de la mejor manera y que todos aquellos hermanos que se conecten o los que lo quieran ver por Facebook puedan aprender de este tema doctrinal que se llama, el tema es la doctrina de la imposición de manos. Cuando hablamos de imposición, hablamos, no sé, algunos se recuerdan que a veces oramos y les ponemos la mano sobre el hombro, les ponemos la mano sobre la cabeza, o a veces le pido a la iglesia que oremos y las personas extienden su mano en dirección a los que vamos a estar orando. Esa es la palabra imposición, quiere decir eso. Nosotros extendemos la mano y hay alguna orientación en el sentido de que se imponga las manos, ¿verdad? Si usted ha oído de eso, de esa es la doctrina que vamos a estar estudiando hoy. Pero es importante que entendamos también que es una manera en que Dios delega la autoridad al hombre. Amén. Entonces vamos a orar para poner en la mano del Señor y vamos a seguir esta enseñanza. Padre, te damos gracias por un día más de vida que nos regalas, Señor. Bendecimos tu nombre, Padre. Y nosotros esta tarde como iglesia nos estamos reuniendo, Señor, para poder estudiar tu palabra. Yo te pido, Espíritu Santo, que nos ayudes para que todos los que vamos a estar escuchando y yo como maestro, yo pueda enseñar bien y los demás puedan entender. Dale revelación, Espíritu Santo, de tu palabra. Glorifícate en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, lo pedimos. Gloria al Señor por los hermanos que ya están conectados. Dios, amados hermanos, es un Dios soberano. Él controla todas las cosas y Él es el hacedor de todas las cosas. Y a través de toda la historia del universo, del tiempo, de la existencia de la tierra, Él ha querido gobernar la creación por medio de nosotros. O sea, Él escoge al hombre para que gobierne la creación. Por eso, en la época en que vivimos, en donde Dios siempre está buscando restaurar, está estableciendo procesos de restauración para su iglesia. Muchos hermanos en este momento, a través del Espíritu Santo, están viviendo un proceso de restauración de su vida. Y hay una verdad muy antigua, amados hermanos, de esto de la imposición de manos. Y pues Dios quiere que sea una realidad presente, de tal manera que nosotros como cristianos conozcamos de la doctrina de la imposición de manos, respetemos el principio que Dios establece para esta doctrina y que usemos también la doctrina. Amén. Que las iglesias vayan teniendo líderes maduros que puedan recibir de Dios una ministración y esos líderes puedan ministrar a otras personas en la iglesia, de tal manera que que cumplamos el plan de Dios con relación a la delegación de autoridad. Amén, hermanos. Entonces, esta práctica ha existido desde siempre, es decir, la Biblia habla de este principio
en donde Dios está delegando autoridad para sus hijos. Dios delega autoridad. Entonces, una verdad que debemos de conocer, Dios le bendiga, mi hermana, Dios le bendiga a los que están conectando. Una verdad es que la iglesia actual, la iglesia que yo le he llamado la iglesia vencedora, porque vamos a vencer por fe, debe saber, hermanos, que lo que tiene en sus manos, saber el poder y la autoridad que nosotros como hijos de Dios tenemos, y que nosotros esa autoridad y ese poder aprendamos a usarlo. De tal manera que como líderes que estamos siendo formados a través de esta doctrina que estamos aprendiendo, conozcamos todo lo que tiene que ver con la doctrina de la imposición de manos. Yo te quiero invitar entonces a que vayamos al libro de Éxodo en el capítulo 4, versículos del 1 al 7. Ahí vamos a estar estudiando esa porción donde Dios está preparando a Moisés para que reciba una impartición de Dios y él pueda darla al pueblo. Dios está buscando en este caso un líder que pueda recibir la autoridad. Dios quiere delegar en Moisés la autoridad. Pero Moisés está por ahí un poco nervioso, él considera que no puede hacerlo, él dice, ¿qué va a decir tu pueblo si ni siquiera me conocen? Ustedes saben, algunas veces cuando el pastor está preparando sus líderes para la iglesia, hay muchas personas que tienen temor de tomar una responsabilidad. Entonces vamos a leer ahí en Éxodo capítulo 4, versículos del 1 al 7. Dice la palabra del Señor. Entonces Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha aparecido Jehová. Y Jehová dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. Él le dijo, échala en tierra. Y él la echó en tierra, y se hizo una culebra, y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés, extiende tu mano, tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó, y se volvió vara en su mano. Por esto creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Gloria al Señor, bendita su palabra. Dios está preparando a Moisés para que se presente delante de su pueblo, Israel. Ustedes saben, Moisés había estado 40 años allá en la montaña, en el desierto, y Dios le hace un llamado a Moisés. Y Dios lo quiere comisionar. Dios le da una figura de autoridad. La figura de autoridad es que Moisés tiene el poder de transformar la vara en serpiente, por la obra de Dios, por supuesto. Allí hay una delegación de autoridad. Entonces, este es un principio importante. Vamos a ir ahorita, luego, a leer Lucas 10, 16. Lucas 10, 16. Dice la palabra, el que a vosotros oye, a mí me oye. Óigalo bien. Y el que a vosotros desecha, a mí me desecha. Y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Dios va a buscar y va a levantar líderes, hermanos, que a lo mejor tú no vas a estar de acuerdo. Pero tú tienes que conocer si ese líder tiene unción, si ese líder tiene una autoridad delegada de Dios. Entonces, allí tienes que tener cuidado para discernir. ¿Por qué razón? Porque si tú rechazas a ese líder,
está rechazando a Dios. Qué importantes son estas cosas, hermano. Y por eso hablamos los días miércoles de doctrina, porque mi plan antes de que Dios me lleve es que tú aprendas doctrina que te va a ser útil para el reino. Entonces, escúchame por favor. Dios delega autoridad en el hombre. Él creó al hombre precisamente con un propósito. Tú y yo hemos sido creados y Dios quiere darte autoridad. Dios quiere darte poder. Dios quiere empoderarte en tu vida. Pero es necesario que tú entiendas cómo Dios trabaja. Dios trabaja con la fe, pero también con la obediencia. Y esos son dos principios importantísimos. ¿Cuántas veces nosotros queremos que los miembros de la iglesia entiendan estos dos principios? Fe con obediencia. Puedes creer mucho, pero si no obedeces, se rompe esa aliación. Es importante lo que estamos aprendiendo. Quiero decirte, amado hermano, que Dios es la máxima autoridad, la esencia misma de la autoridad, la cual es ejercida en forma directa y en forma delegada o representativa. Hay momentos que Dios va a ordenar directamente, hay momentos que Dios va a ordenar delegadamente o indirectamente. Yo soy el pastor de la iglesia. La pastora es pastora también. Ella está sometida a mí, como hay personas que están sometidas a ella. Lo importante es que cuando ustedes vean a la pastora enseñando, es como que yo estoy enseñando. Y cuando vean a un líder enseñar, es porque yo he delegado, porque Dios ha delegado en mí. Entonces, eso es importante que lo aprendamos para poder caminar en autoridad, porque un día tú vas a ser líder y vas a querer que te obedezcan. Pero si tú no te sometes en esa delegación de autoridad, pues podría ser que tu ministerio no prospere. Gloria al Señor. Muy bien. La autoridad nace de Dios, para luego, a través de Cristo, nosotros la podamos ejercer. O sea, el Hijo se somete al Padre. Y es un trabajo tan bello entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo que nosotros debemos de copiar la forma en que trabajan. Dice la palabra ahí en Romanos 13:1. Toda autoridad ha sido puesta por Dios. Ese es un principio también importante. Están las elecciones de por medio. Ese presidente que va a quedar, Dios va a tener su participación, no lo olvidemos. Gloria al Señor. Entonces vamos a ir hablando ya de lo que es la imposición. Más adelante voy a volver a retomar el tema de la delegación de autoridad. Ahorita voy a hablar de la imposición. Es un acto, en el cual una persona pone sus manos sobre otra con propósitos espirituales, porque todo esto que estoy hablando tiene el kit, la importancia es que estamos hablando de nuestra vida espiritual. Las manos ungidas son el medio con el que se transmite bendición divina de una persona a otra. En su forma más sencilla, es una bendición, pero en el sentido más profundo es una impartición. Y esta es una palabra que debemos de saberla. Cuando el pastor dice, hermanos, vamos a recibir una impartición, es que él va a repartir, él va a compartir, él va a dar. De lo que ha recibido de Dios, va a dar para la iglesia. Por eso cuando yo lo llamo al altar, ustedes deben de pasar corriendo, hermano, porque
van a recibir una bendición en ese momento que el pastor o la pastora va a orar por ustedes. ¿Ven? Entonces, en la Biblia podemos nosotros notar que la imposición de manos se hizo para impartir bendición y autoridad. Bendición y autoridad, sobre todo en el Antiguo Testamento, e impartir autoridad, pero también sanidad, y conferir el Espíritu Santo, sobre todo en el Nuevo Testamento, porque estamos en el periodo de la gracia y la fuente, aunque la Biblia es Antiguo y Nuevo Testamento, el periodo de la gracia ahora estamos viviendo de la experiencia que nos ha dejado Jesucristo y los apóstoles, la doctrina que ellos nos han dejado. Muy bien. Entonces, el Nuevo Testamento abunda en acciones donde hay imposición de manos. Ya vamos a estar leyendo algunos versículos. Jesús empleó la imposición de manos como signo de delegación de autoridad, como signo de misericordia, como signo de perdón, como signo de salvación y sanidad. Allí en Mateo capítulo 4, no me recuerdo los versículos ahorita, cuando él comienza su ministerio, él va a predicar, va a enseñar, va a sanar y liberar. Esas fueron las 4 puntales de su ministerio, el ministerio de Jesucristo. Entonces, la imposición de manos, hermanos, es importante. Y hay 3 aspectos que yo quiero mencionar. Y voy a hablar en particular de uno de ellos. Los 3 aspectos son: 1, esta práctica permite ministrar bendición a otros. Fíjate bien, el hecho de que tú impongas las manos sobre otra persona no debe de hacerse con ligereza, no debe de hacerse por querer hacerlo, no, eso tiene una razón de hacerse. Tú vas a imponerle las manos a alguien cuando tú tengas la autoridad para hacerlo. Y Dios te va a conferir esa autoridad y posiblemente use a tu pastor para que él te confiera esa autoridad, porque va a ser para dar bendición a otros. Otro aspecto, esta práctica, por la imposición se reconoce o se delega autoridad a otra persona. Cuando nosotros nos ordenaron de pastores, el pastor que nos ordenó nos impuso manos, ¿verdad? Y luego profirió una palabra profética tremenda, ¿verdad? Que nos dijo que no iba a ser fácil el ministerio, que iban a haber días difíciles y que íbamos a tener que doblar rodillas, ¿verdad? Y les puedo decir que sí, eso se ha cumplido en gran manera. Entonces, y en tercer lugar, a través de esta práctica se dedica a una persona públicamente para una obra especial. Pronto nosotros vamos a recurrir a esa actividad, porque ya necesitamos nombrar gente que nos ayude en el ministerio. Entonces allí vamos a delegar autoridad. Gloria al Señor. Entonces, voy a volver a retomar el tema de la delegación de autoridad, porque he considerado que es un punto importante. Hagámonos una pregunta. ¿Qué significa la autoridad delegada? Y quiero enseñarte. Es la potestad o facultad dada por Dios a una persona, y esta autoridad es establecida a través de autoridades preasignadas por Dios mismo para ejercer el llamamiento con unción y ser vocero de Dios, tanto en la esfera material como en la espiritual, tanto dentro del trabajo como en la congregación, tanto en la ciudad como en la familia o en la nación. Hay líderes de todo calibre, hay líderes que son para naciones, hay líderes que son para ciudades y hay líderes que son para iglesias. Y cada uno en la condición que Dios le ha establecido. Entonces, quiero enseñarles
los tres elementos de la autoridad delegada. En primer lugar, la palabra autoridad. Hay una palabra griega que se llama exousia, que significa poder de gobernar. Y es el derecho de ejercer poder. Allí en la Biblia estudiamos que Jesús delegó a los 70 discípulos su autoridad para echar fuera demonios. Si tú no tienes la autoridad de Dios para reprender y echar demonios, ten cuidado. Esa es una autoridad que Dios te da. Amén. Metido en oración y ayuno, en vigilia, en estudio de la palabra. No es, como decía una persona que yo conozco, enchilamiota. Es algo, hermanos, que tiene que ver con la autoridad que viene de Dios. Cuidado y hacemos cosas sin estar autorizados. ¿Ven? Entonces, otra palabra es el poder, la palabra P-O-D-E-R, poder, que viene también del griego y se llama dunamis. De ahí viene la palabra dinamita o dinamismo o motor. Es aquella palabra que capacita a una persona para cumplir con una tarea o con una misión. Y la tercera palabra es responsabilidad. Entonces sería autoridad, poder y responsabilidad. La responsabilidad es la disposición a ser evaluado. Fíjate bien, ponme atención. Implica aceptar conscientemente la respuesta y los resultados. Y yo voy a decir algo no como crítica, no lo vayas a tomar a mal, es simplemente que eso es una realidad. Mucha gente que está en autoridad quiere el derecho para usar el poder, pero no quiere ser responsable de sus actos. Lo vuelvo a decir, mucha gente que está en autoridad quiere el derecho para usar el poder, pero no quiere ser responsable de sus actos. Y ahí tenemos personas que después andan buscando a quién echarle el muerto, como dicen vulgarmente, ¿verdad? O echarle la culpa. Por otro lado, hay quienes evitan las posiciones de liderazgo porque ellos no quieren responsabilidad. Y en esto quiero animar a la iglesia. Hermanos, si el pastor te llama para darte una responsabilidad, dile, amén, pastor, allí estaré. ¿Por qué es tan importante esto que estamos hablando, hermanos? Porque Dios está llamando a su pueblo. Y algunos todavía están como Moisés, que Moisés estaba ahí dándole argumentos a Dios para que no lo estableciera como líder. Gloria al Señor. Como hijos de Dios, no podemos evadir nuestras responsabilidades frente a la delegación dada por Dios. Te lo voy a repetir. Como hijos de Dios, no podemos, óyeme bien, evadir nuestras responsabilidades frente a la delegación dada por nuestro Dios. Por ejemplo, quiero hablar de algo práctico de esto de la autoridad, el poder y la responsabilidad. Un policía tiene autoridad, poder y responsabilidad. La autoridad es la habilidad y capacidad conferida por sus superiores para representar la ley y hacerla cumplir. Pero el poder lo recibe de su placa y de su pistola. Si no, no hay poder. Ustedes pueden ver a un policía que está arrestando a un ladrón y el ladrón lo ve que no tiene arma, pues se le va a ir encima. Amén. Gloria al Señor. El policía no puede usar el poder si no está en línea con quien le dio la autorización, y eso lo lleva a un tercer elemento: tener responsabilidad.
En la vida, amados hermanos, amigos que me estás escuchando, necesitamos tener el equilibrio de estos tres conceptos para poder demostrar la genuina autoridad en donde funcionamos, sea en el trabajo, en la casa o en la iglesia. Gloria al Señor. Todo esto, sin lugar a dudas, es una gran responsabilidad para los que han sido establecidos por Dios como autoridad, pues ellos deberán ejercer dicha labor con temor y temblor, pues a quien deben rendirle cuenta de todo en lo que han sido puestos en ese cargo es al mismo Dios. Por eso, hermanos, hay días que puede uno estar tentado a tirar la toalla. Hay días que las fuerzas espirituales de maldad te van a hacer decir, no, hombre, ya no sigo con esto. Pero no te olvides que allá en el cielo Dios está tomando nota de lo que haces. Amén, hermanos. Y Él te va a dar las fuerzas para salir adelante. Gloria al Señor. Gloria al Señor. ¿Cómo se usaba en el Antiguo Testamento? ¿Cómo se aplicaba, mejor dicho, en el Antiguo Testamento la imposición de manos? En el Antiguo Testamento una persona imponía manos sobre un animal para transferir pecados. Y ya vamos a leer un versículo. Una persona imponía manos para ordenar a alguien. Una persona imponía manos para consagrar a alguien. Habían profetas que eran consagrados, reyes que eran consagrados. Y había imposición de manos para bendecir en términos generales. Entonces, hablando de la transmisión de pecados, la persona al imponer las manos sobre la víctima se identificaba con ella a fin de transferir su pecado, aceptando que él mismo era digno de muerte, pero que el animal iba a morir en su lugar. Y allí voy a invitarles a que vayamos a Levítico capítulo 1, versículos 2 al 4. Levítico 1, versículos 2 al 4. Habla, dice la palabra, a los hijos de Israel y diles: cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová, de ganado vacuno u ovejuno, haréis vuestra ofrenda. Si su ofrenda fuere holocausto vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá. De su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. Y pondrá su mano, oigan lo que está diciendo, estamos hablando de la imposición de manos, y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. En el Antiguo Testamento, los que habían pecado durante un año llevaban un animal, dos animales, a uno lo sacrificaban y al otro le imponían manos sobre la cabeza y lo soltaban al desierto, en símbolo de que ese animal se llevaba los pecados de esa persona. Ok, otro punto. Los ancianos impartían las manos sobre la víctima para expiar al pueblo. El sumo sacerdote que hacía esa ceremonia de la expiación, allí en el capítulo 16 del libro de Levítico podemos estudiarla. En ese proceso él imponía las manos sobre ese animal para que los pecados del pueblo fueran perdonados. Y ahí lo podemos leer en Levíticos 4, versículos 15 al 17, para los que están tomando nota. Dice la palabra: y los ancianos de la congregación pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro delante de Jehová, y en presencia de Jehová degollarán aquel becerro.
y el sacerdote ungido meterá de la sangre del becerro en el tabernáculo de reunión, y mojará el sacerdote su dedo en la misma sangre, y rociará 7 veces delante de Jehová hacia el velo. El libro de Levítico, hermano, es tan precioso ese libro. Allí aprendemos todos esos procedimientos que el pueblo de Israel hacía antes de que Cristo viniera. Hoy con Cristo pues ya no se necesita hacer todos esos rituales. Gloria al Señor. Hablando del mismo tema, el sumo sacerdote anualmente reunía a todo el pueblo y agarraba un macho cabrío, así le dicen, un macho cabrío, le imponía las manos confesando los pecados de todo el pueblo. Y allí en Levítico 16, versículos 21 y 22, nosotros podemos estudiar eso para reforzar con citas bíblicas lo que estoy enseñando. Dice la palabra: y pondrá Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndoles así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Yo ya les había dicho esto. Eso era parte de ese procedimiento de la expiación. Gloria al Señor. Permíteme un momentito para ordenarme en mis notas. Muy bien. Otra aplicación de la imposición de manos es la ordenación. Yo les compartía que hace años, cuando fuimos ordenados, el pastor que nos ordenó nos impuso las manos. Pero les voy a dar un ejemplo. En el Antiguo Testamento, Moisés impuso las manos sobre el que heredó su ministerio, que fue Josué. Y allí en el capítulo 27 de Números, versículos 22 y 23, se estudia eso y vamos a estar leyendo un poco. Entonces, la imposición de manos para ordenación. Dice la palabra: y Moisés hizo como Jehová le había mandado, pues tomó a Josué y lo puso delante del sacerdote Elíasar y de toda la congregación, y puso sobre él sus manos y le dio el cargo como Jehová había mandado por mano de Moisés. También tenemos el uso de la imposición para consagración. Y yo sé, a lo mejor tú te recuerdes que había un grupo que eran los que ministraban en el tabernáculo, que ministraban todas las cosas de Dios, que se llamaban los levitas, que eran dedicados al servicio de Dios. Y en este caso había una consagración. Ese levita se consagraba para todo el periodo de su vida. Creo que hasta los 50 años llevaban ejerciendo ese cargo de levitas y eran consagrados. Hay una cita bíblica que es Números 8, del 5 al 11. No lo voy a leer porque es muy larga, pero mi hermana Berito, que siempre toma los versículos, yo sé que ella lo va a agregar. Allí en Facebook puede tener usted la cita bíblica, Números 8, del 5 al 11. También la imposición de manos para bendecir. Y allí en el capítulo 48 de Génesis vamos a hacer una lectura que me encanta tanto leerla, porque es la bendición que Jacob hizo de sus hijos. Y lo hace de una manera particular y tenía mucha importancia el tipo de mano con que bendecía, porque la mano derecha era muy importante. Cuando tú bendecías con la mano derecha era un gesto importante. Era una práctica conocida y aceptada por los patriarcas de la fe desde hace muchos años, de la antigüedad de esa época, y allí tenía que ver con el grado de autoridad que tenían las manos.
Pues la palabra de Dios dice, pone un énfasis en la mano derecha. Y vamos a leer. Dice, pero viendo José, allí en Génesis 48, 17 al 20, pero viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le causó disgusto y asió la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. Y dijo José a su padre, no así, padre mío, porque este es el primogénito, pon tu mano derecha sobre su cabeza. Mas su padre no quiso y dijo, lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido, pero su hermano menor será más grande que él y su descendencia formará multitudes de naciones. Y lo bendijo aquel día diciendo, en ti bendecirá Israel diciendo, hágate Dios como a Efraín y como a Manasés. Y puso a Efraín antes que a Manasés. Tengamos cuidado, hermanos, cuando vamos a recibir la bendición. Muchas veces por nuestras actitudes perdemos la oportunidad. No desechemos el hecho de que, o no desechemos, pero digo, hablándole yo a Iglesia Semilla de Vida, qué bendición cuando hay líderes que se preocupan por ustedes, que les quieren enseñar la palabra, que oran por ustedes, que están pendientes de ustedes. Eso es importante. Eso de por sí es una bendición. Gloria al Señor. Muy bien, entonces, voy a ir ya casi terminando porque este tema es bien extenso. Ya tengo casi 30 minutos enseñando, voy a ir casi terminando. Y el próximo miércoles voy a seguir con esta enseñanza. Quiero decirte lo siguiente, cuidemos nuestra manera de hablar. Y siempre lo he dicho yo, a veces yo he pecado de imprudente cuando he hablado de más. Perdónenme, hermanos, si alguna vez yo hice cosas que no te hicieron sentir bien. ¿O creíste que la intención que yo tenía no era la mejor? A veces nos cuesta entender algunas cuestiones o las motivaciones que Dios tiene con sus líderes. Muchas veces nos vamos a someter a Dios y a lo mejor tú crees que estamos haciendo las cosas por puro deseo nuestro, pero no es así, hermano. Siempre hay una dirección de Dios que nos lleva a cumplir con su llamado. Hemos tenido un llamado y yo quiero cumplir mi llamado hasta el momento que Él me llame a su presencia. Nuestras palabras serán usadas por Dios con gran autoridad. Dios estará en nuestra boca no por la facilidad de expresión, sino por nuestro corazón sincero. Aprende a discernir cuando tengas un líder delante de ti que está actuando con un corazón sincero, porque te ama, porque quiere lo mejor para ti. Muchas veces despreciamos a los líderes, hablamos un poco en contra de los líderes, pero tengamos cuidado. Ok, entonces voy a regresar a Moisés. Un ejemplo de Moisés que es importante, porque me enseñó mucho. ¿Por qué razón? Porque él no quería ser un líder. Él tenía un temor grande, hermano. Pero cuando Dios te llama, Dios te capacita. Y eso es importante para los que están preparándose para ser líder en la iglesia. La vida de Moisés está llena de batallas épicas, de grandes triunfos. Cuando analizamos su vida, vemos la tremenda autoridad delegada que poseía, pero se tropieza con una realidad
a Moisés le costaba hablar, tenía algún problema en el habla que le traía gran inseguridad. Si es tu caso, no te preocupes, Dios te va a preparar. Vámonos entonces a Éxodo 4, versículos del 10 al 12, y con eso vamos a ir terminando. Y el próximo miércoles voy a seguir con esta enseñanza. Espero que la hayan disfrutado y aprendido. Entonces dijo Moisés a Jehová: ¡ay, Señor! Nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y Jehová le respondió: ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo o al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues, ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Muchas veces vamos a tener temor de nosotros formar parte de un liderazgo obedeciendo la delegación de autoridad. No rechacemos la imposición de manos para servirle al Señor. Es cierto, podemos sentirnos a veces que no podemos, pero el próximo miércoles voy a seguir con esta temática y te voy a poder enseñar cómo al final del camino Moisés realiza un liderazgo imponente. Es un hombre, es un tremendo hombre, héroe de la fe, y que pudo sacar a un pueblo de más de 1 millón de personas de la esclavitud de Egipto y atravesar un desierto para llevarlos a la tierra prometida. Repito esto: cuidemos nuestra manera de hablar, aprendamos a obedecer y tengamos cuidado con la imposición de manos. Hay que ser cuidadosos, no nos dejemos imponer las manos por cualquiera, ¿ven? Sino por alguien que tú conozcas, que ha recibido la delegación de Dios para traerte una bendición. Gloria al Señor. Vamos a irnos quedando allí, hermanos. Hoy la pastora no va a poder estar con nosotros, pero en la próxima ocasión sí ella va a estar con nosotros. Más adelante pues nos vamos a ver. No se olviden la actividad del domingo a las 11 de la mañana, donde vamos a estar ministrando en el Healing Place, ¿verdad? Recuérdense de invitar a sus familiares enfermos, de traer enfermos, y nos vamos a ver el domingo allí a las 11 de la mañana en Alvarado. Y con los hombres vamos a tener la ministración de nuestro devocional el día viernes a las 8 de la noche. Y no se olviden también de la proyección de la película que vamos a tener el 31 de octubre a las 6 de la tarde. Gloria al Señor. Yo voy a desconectarme de Facebook y vamos a estar orando. Si hay alguna necesidad que usted tenga,